En las 8:45 estamos conversando con Víctor Borge. Él es un investigador en términos de mercado y en términos de situación política de la región, que ha trabajado a lo largo de los últimos 30 años por lo menos. Conoce profundamente a Guatemala y realiza mediciones para Canal Antigua y la revista Contrapoder. En este proceso electoral le hemos encargado prácticamente una medición por mes. Así como estamos presentando en este momento la medición que se hace pública en junio, habremos de presentarles a inicios de julio la siguiente medición. Ya nos ha dicho Víctor que es muy probable que en la siguiente medición haya cambios, porque frente a lo que estamos los guatemaltecos es a una situación política muy dinámica y muy líquida, suelen decir los encuestadores. Eso refiriéndonos al tema electoral. Pero ahora vamos a empezar a tratar datos respecto de esa protesta, de esas manifestaciones en contra del sistema político considerado corrupto por muchos guatemaltecos. Veamos la primera pregunta que les queremos mostrar en este momento. Se les sale a preguntar a los guatemaltecos si estaría usted de acuerdo con que el presidente permanezca en su cargo o renuncie. Recuerde el hashtag que se ha utilizado ya durante toda esta crisis, renuncia ya. Y mire cómo responden los guatemaltecos. Estamos prácticamente frente a una naranja, una manzana también, partida por la mitad. ¿Qué nos dice Víctor respecto de esto? Bueno, hay un gran descontento con el gobierno. Hay un 97% que dice que el gobierno es corrupto, por ejemplo, que está trabajando mal, la cifra es también 70%, algo así. Hay un gran descontento con el gobierno, sin embargo, una buena parte de los que están descontentos no se la quieren jugar a que no haya elecciones o a que el presidente renuncie y siga la situación de caos. O sea, un país que tuvo tantos años de guerra, yo supongo que hace que la gente lo piense dos veces y diga, no, mejor ya va a terminar, que termine. Que termine. Entonces es mucho más la gente que opina mal del gobierno que la gente que dice que el gobierno debe renunciar. Ahora, Otto Pérez Molina venía bajando en su popularidad en general los últimos 6, 8 meses. Fue drástica la caída. Él estaba mejor que su gobierno por mucho tiempo del gobierno. Pero en los últimos meses personal era mejor que la del gobierno. Pero en los últimos meses empezó aceleradamente a decaer aún más. Ese 50% es mucho menor que lo que nos decía hace unas semanas en otras mediciones que vimos, lo que pensaban de Roxana Baldetti, que también vamos a ver ahora lo que piensan de ella. Se le cargó por completo la responsabilidad de Roxana Baldetti de todo lo malo. Pues Roxana se ha convertido en una especie de chivo expiatorio, ¿verdad? Y mucha gente parece haber quedado satisfecha. Basta con que salga Roxana Baldetti y no hace falta que el presidente salga. Mucha gente que está preocupada por el caos que puede seguir a una renuncia del presidente. Entonces sí, se le cargó mucha de la responsabilidad a Sandra. Sin embargo, Otto Pérez Molina ya venía bajando. Yo diría que desde que comenzó esta campaña política no oficial, hace más o menos un año, los golpes hacia el gobierno son muy fuertes, ¿verdad? Vamos a mostrar una segunda gráfica que hemos trabajado respecto de esta encuesta. Una gráfica, le pedimos a producción que nos presente la siguiente imagen, por favor. ¿Cree usted que el presidente Pérez Molina está involucrado en el negocio de las aduanas? Primero debo decir, Víctor, aunque no mostramos esa pregunta, es impresionante la cantidad de personas en Guatemala que están enteradas sobre la existencia de una mafia política, administrativa en las aduanas. Ese caso que dio a conocer la Comisión Internacional contra la Impunidad el pasado 16 de abril. Prácticamente 8 de cada 10 guatemaltecos están bien enterados. Todo el mundo sabe, sí. Todo el mundo sabe. Y de ellos, 77% piensa que el presidente Pérez Molina sí está involucrado. Y aún así solo la mitad quiere que renuncie. Aún así solo la mitad quiere que renuncie. Porque faltan apenas 5 meses. ¿Qué pasaría si renuncia? Hay más miedo de la gente de lo que puede ocurrir. De lo que puede ocurrir, ¿verdad? Hay un porcentaje importante que estando insatisfecho con el gobierno dice, no, sí, ¿para qué se va a ir? Posiblemente si faltaran 2 años la cifra sería mayor, pero faltan 5 meses. Entonces hay que esperar, la gente prefiere esperar y estar tranquila. Ahora, es una noticia tan escandalosa, tan enorme, tan grande, que sí, en pocas semanas todo el mundo en el país sabe qué es la línea y qué pasó y cómo ocurrió. Y eso que todavía no han salido largas listas de empresarios que pagaron a la línea, ¿verdad? Es interesante ver
cómo las personas tienen un juicio categórico. Es que cuando hablamos del 77% estamos hablando prácticamente de 8 de cada 10 personas piensan que Pérez Molina está involucrado en la corrupción de las aduanas. Pero a la hora de decidir, preferimos que se quede o preferimos que se vaya, casi la mitad dicen, yo me quedo por lo seguro, mejor que salga en 5 meses. Ya después habrá tiempo para entrarle en términos de justicia y tribunales. Además, hay un problema de los guatemaltecos y que pasa en otros países, y es que los seres humanos fácilmente nos malacostumbramos a cosas. Entonces, en Guatemala nos hemos malacostumbrado a que haya corrupción en los gobiernos. Y si ves las preguntas que hicimos sobre si los gobiernos anteriores han sido honestos o corruptos, todos han sido corruptos, según la gente. Ninguno se salva del juicio. Ninguno se salva de más de la mitad del electorado diciendo que hicieron un gobierno corrupto. ¿Y es considerado más corrupto el más reciente? ¿A más antiguo es considerado menos corrupto, más no incorrupto? Ahora, basado en eso, me va a hacer una pregunta interesante. Si siguen saliendo más escándalos de corrupción, aunque son atribuibles a este gobierno en particular, ¿cómo afecta eso a los políticos tradicionales en general? Yo diría que los afecta a todos, y es que casi todos los de la lista son políticos tradicionales, ¿no? O sea, se te salvan un Jimmy Morales, un Juan Gutiérrez, se te salva en todo caso, incluso tal vez una Suri Ríos, que aunque ha sido diputada, no ha estado cerca del gobierno. En el centro de las cosas, sí, pero va a afectar a Valdizón, por ejemplo. O sea, aunque no se destapen escándalos en donde Valdizón haya participado, sino simplemente escándalos adicionales de corrupción, el candidato que está en el primer lugar puede salir golpeado también. A ver, yo tengo una opinión respecto de lo de Suri Ríos. A mí me parece que Suri Ríos va a verse afectada también y señalada como parte del mismo establishment político. Tenemos más información que ofrecerles. Les presentamos la siguiente gráfica, siempre referido a este movimiento de crítica hacia los políticos. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la renuncia de Roxana Baldetti al puesto de vicepresidenta? Miren, hay un 63.7% muy de acuerdo, no solo de acuerdo, sino muy de acuerdo, y un 28.3% de acuerdo. Esto lleva casi al 90%, al 92% de la población diciendo que está de acuerdo con que Roxana Baldetti se haya ido. Y muchos de ellos están muy de acuerdo. Sí. Es un juicio contundente, de verdad. Es casi, diríamos que todo el mundo, prácticamente, solo hay un 7% en desacuerdo. O sea, Ahora, aquí hay una cosa curiosa, porque eso es la pregunta, porque nos han hecho mucho la pregunta, ¿qué tanta carga urbana o rural tiene al final la encuesta? Porque para estar tan informado ese porcentaje de la población, quiere decir que esto penetró ya hasta lo más profundo de Guatemala. Sí, sí. Incluso a lo rural disperso. O sea, recordemos que ahora en esta Guatemala tan pobre, con mucha gente en situación de pobreza, lo que sí hay en todas las casas es televisión. Y hay cable, y hay acceso a la radio, lo que se leerá poco periódico, pero hay televisión omnipresente en este momento en todo el país. Y los celulares. O sea, tenemos ya en Guatemala que la gente pobre tiene celular, todo el mundo tiene celular. Entonces hay un acceso a información que no teníamos antes. La velocidad con la que se distribuyen las noticias es mucho mayor, lo cual también dificulta mucho el gobernar. El gobernar. Pero también hace que tengamos una variación de opiniones constantemente conforme fluye información. Conforme fluye información. Gobernar requiere cierta dosis de secreto, y ahora con internet y con celulares es bien difícil mantener ese secreto. Entonces el ataque en las redes sociales contra acciones de gobierno comienza cuando apenas se está pensando en el tema, cuando apenas se está planteando. O sea, si vos quisieras hacer algo como universalizar el seguro social, la discusión comienza cuando ni siquiera has escrito el primer documento del tema. A ver, tenemos una segunda pregunta que se refiere exactamente al caso de Baldetti. Ya hablábamos de la contundencia de más de 9 de cada 10 que están de acuerdo con que Roxana Baldetti haya renunciado. Vuelve a ser más alto todavía cuando se pregunta si el caso ya está cerrado. El caso de corrupción que se le atribuye a Baldetti, ¿ya está cerrado con su renuncia o cree que debe ser llevada a tribunales? 94.3%, Víctor, esto es prácticamente todo el mundo piensa que ella debe enfrentar tribunales. Sí. Ahora, no preguntamos de la misma manera por Otto Pérez o por otras gentes, ¿verdad?
Sería interesante hacerlo en la siguiente medición. Posiblemente saldría alto. Y también. tampoco se hizo pregunta, porque nos han hecho la pregunta si se hizo alguna medición de segunda vuelta. Todavía no hemos preguntado qué sucedería en una potencial segunda vuelta. No hemos hablado de segunda vuelta. Pero es que en términos reales, el panorama de segunda vuelta todavía se ve muy difícil de dilucidar. Ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos en la primera. Están cambiando rápidamente muchos nombres, ¿no? Bueno, vamos a mostrar una gráfica más que se refiere a la reacción de los guatemaltecos frente al movimiento de protesta que se ha presentado en diferentes ciudades del país. Una gran cantidad de personas en la capital de Guatemala, pero muchas personas también en Cobán, en Huehuetenango, en Totonicapán, en Suchitepeques, en Quetzaltenango, en muchas ciudades de Guatemala. 86.6% de los consultados están de acuerdo con este movimiento de protesta, Víctor. Eso te hace pensar en una especie de primavera guatemalteca. Me encantaría que abundaras sobre esa comparación que haces entre Guatemala y lo ocurrido en el mundo árabe, sobre todo en el norte africano. Sí, es que el acceso a Internet, que se da fundamentalmente, ya mayoritariamente en estos países, vía celular, el acceso a Internet hace que las noticias circulen muy rápido y que sea muy fácil convocar a protestas. En la primavera árabe, en los últimos años, tuvimos levantamientos que acabaron con dictaduras, en Egipto, por ejemplo, o en Libia. También tuvimos Túnez, todo convocado por Internet básicamente desde las clases medias. Tuvimos la situación en Siria, que ya lleva 5 años de guerra civil, y lo que demostraron las redes sociales es que son capaces de votar a un dictador o de votar a un sistema, pero no sirven para construir algo, para lo que sigue. Entonces, en Guatemala, por primera vez en muchos años vemos manifestaciones públicas de ese tamaño, de protesta de ese tamaño, y han sido convocadas sin líderes visibles, ¿verdad? No con liderazgos fuertes, sino con un montón de líderes pequeños y en muchos casos no visibles. Lo difícil es pasar de ahí a cambiar ese sistema, a reconstruir este país. Guatemala hace rato que había que hacerlo de nuevo, pero todavía sigue pendiente el tema de construir de nuevo el país y no va a ser vía redes sociales. Requerimos una especie de acuerdo nacional. Aquí hay un dilema. A ver, las personas creen que lo que ellos piensan y su entorno inmediato es lo que piensa todo el país. Sí. Y es uno de los dilemas principales que hay cuando la gente ve números de este tipo y no coinciden con lo que ellos creen, y la gente con la que se juntan todos los días creen que la encuesta no es válida. Expliquemos un poco esa situación, porque la gente, de verdad, lo que quisiera es que fueras al Parque Central un sábado a las 3 de la tarde e hicieras la encuesta. Y obviamente los números no serían los que están ahí hoy. Pero si se hiciera la encuesta en una manifestación, eso por supuesto sesgaría mucho la encuesta. Sí. Expliquemos un poco ese concepto, porque la gente de verdad cree que lo que él piensa y su entorno es la verdad. Sí, en parte sí, en parte mucha gente puede creer que lo que está en el sector, en lo inmediato es la verdad, pero eso era más notorio antes, cuando no teníamos acceso a Facebook o a Twitter o cosas por el estilo. Ahora la gente recibe una gran cantidad de información porque la gente tiene amigos por centenares, mientras que en la vida cotidiana uno se relaciona intensamente con 20, 30 personas. En Internet la gente tiene 500 amigos, 1000 amigos. Yo te voy a calificar eso que estás diciendo, porque del total de personas que tienen Internet en Guatemala, entre el 25 y el 30% de los que están empadronados tienen realmente Internet en línea en Guatemala. El resto no lo tienen. Solo un 30% de todo el padrón electoral tiene realmente acceso a Internet y lo accesa constantemente. El resto no lo tiene. ¿Pero cuánto tenés en televisión? Porque hemos estado... Por eso, pero ahí es otro esquema completamente diferente, porque hay televisión que es más urbana y tienes televisión que es mucho más rural. Sí, caballeros locales que... Correcto. A mí me llama la atención de lo que decía Víctor en comparación... A ver, comparar el movimiento de protesta contra el sistema político que se está dando en Guatemala frente a la primavera árabe, lo que se produjo sobre todo pues, en Túnez, en Libia, en Egipto. Y decías, Víctor, que es más fácil convocar y reunir personas para votar regímenes o para votar a funcionarios o para condenar a funcionarios que para edificar un sistema nuevo.
Eso es lo que ha quedado claro después eso quedó claro. de la primavera árabe. Y en Guatemala pareciera estarse produciendo otro tanto de lo mismo. Sí, en Libia acabaron con un dictador de varias décadas como Gaddafi. El país está todavía sumido en el caos, 5 a 6 años después, todavía sumido en el caos. En la práctica se ha partido en 2 países, lo que es Libia, y en ninguno de los 2 países gobierna nadie realmente. En Túnez se está comenzando a poner un poquito de orden después de los años de caos. En Egipto, después de la primavera, volvió la dictadura militar. Si hay un momento en que el ejército dice, no, esto no puede seguir así, muchachos, vamos de vuelta nosotros. Y en Egipto tenemos una dictadura militar, solo cambiaron la cabeza. En Siria no pudieron votar el gobierno, pero tienen una guerra civil ya de 5 años. Entonces, por lo que hemos visto aquí y también en las manifestaciones de los indignados en España y en otros sitios, no alcanza para construir algo. O sea, otra vez necesitamos acuerdo entre las élites. Sí, pero en Guatemala. el tema de los indignados. El tema de los indignados en España les tomó casi 6 años pasar de la protesta de indignados a un Podemos y a un Ciudadanos, que convirtieron la protesta de indignados en acción política en las urnas y están todavía en ese proceso. Les tomó casi 6 años, desde el 2010 que empezaron los indignados, les tomó casi ese periodo de tiempo, no para infiltrar los partidos tradicionales, para formar nuevos movimientos a partir de Podemos y de Ciudadanos que reflejen esa indignación en las urnas. Sí. Es un proceso largo. Ahora, podría ser más difícil todavía en Guatemala, en donde no tenemos partidos. En el caso de España hay un bipartidismo ahora en crisis, pero por años desde la dictadura. Muy sólido e institucional. Tenemos institucionalizado un partido socialista y un partido conservador, ambos muy fuertes y que se han traspasado el gobierno del uno al otro y que han podido acordar y negociar entre ellos. Ahora están un poco en crisis porque aparecen 2 partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, pero en Guatemala nunca hemos tenido partidos. En Guatemala la crisis a los partidos les llegó antes de existir. Los partidos, son simplemente vehículos electorales. Vehículos para ganar la elección, o para intentar ganarla, o para negociar una cuota de poder. Hay una pregunta relevante que nos están haciendo los televidentes y se refiere, aunque ya lo habíamos dicho hace unos momentos, ¿en qué periodo se hace el levantamiento de esta encuesta? Es bien importante darles a conocer que, miren, el 16 de abril la CICIG hace pública su investigación respecto de la existencia de una mafia político-administrativa en aduanas. A partir del 16 de abril, recuerde, la primera manifestación grande se produce el 25 de abril. La encuesta fue recogida en la 3ª o 4ª semana de mayo. Comenzamos el 21 de mayo. Se comenzó el 21 de mayo y se terminó el 27 de mayo. 28. El 28 de mayo. Es decir, ya había pasado por lo menos un mes desde que había surgido la crisis política para el gobierno, ya se había ido Roxana Valdetti y ya se había producido con fuerza este movimiento de protesta en contra del sistema político. Y ya había renunciado Valdizón a ser candidato del Partido Patriota. Sinibaldi había renunciado ya a ser... Y ya estaba en marcha también ese movimiento de no te toca Valdizón. Es decir, la encuesta ya recoge buena parte de esos elementos. Muy bien, señores. Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a pasar, Quique, con Juan Carlos Sandoval.